De 9 a 12. Querido Andrés, un placer pues, para mí estar contigo y con la audiencia pues en este formato, ¿no? De pandemia al cual ya todos nos estamos habituando, ¿no? Sí, lo que dijiste, ¿no? En realidad nuestra historia, no solo en La Paz, no solo en Bolivia, sino desde la más remota antigüedad está llena de mitos, de leyendas negras, es parte de los procesos de construcción de identidades, ¿no? Eh, Se desconoce realmente en la ciudad de La Paz dónde realmente vivió Murillo. Se sabe que desde 1800 hasta 1810, que fue el año de su ejecución, vivía en distintos lugares. No nos olvidemos que ya había una persecución, una primera revolución que debía estallar en 1805, 4 años antes de la del 16 de julio, ¿no? Y bueno, Murillo sufrió unos juicios por el cual le quitaron varias de sus propiedades, porque se lo acusaba de ser, entre comillas, un hijo sacrílego. En la época el código canónico, el código de la iglesia es el que imperaba, y el ser hijo de no reconocido, o hijo de extra matrimonio, o hijo incestuoso, o en este caso hijo sacrílego, que se decía que era hijo de un sacerdote o de un cura, se quitaba las herencias, no tenía derecho a heredar, era muy cruel estas legislaciones, pero es lo que imperaba en la época de Pillo y en la época de los virreinatos, ¿no? Recién hemos tenido código civil ya en entrado del siglo XX con los liberales. Entonces Murillo perdió varias de las propiedades que fueron heredadas por su padre, Siriaco Murillo Mena y Caballero, y bueno, la casa también que tenía la pequeña hacienda en Chicani, ¿no? Entonces Murillo para 1800, estamos hablando de 10 años antes de su ejecución, ya prácticamente no posee propiedades, aunque era un hombre que, según la crónica, según la documentación, era un hombre que vestía muy elegantemente, ¿no? Y bueno, esa es la imagen que tenemos gracias a los retratos hablados de finales del 19, y a partir de eso se hizo toda esta elaboración del Murillo que conocemos hoy, con su coleta, con su bigote. Pero lo cierto es que ya para antes de ingresar al aspecto físico de Murillo, Pablo, ¿me escuchas? Antes de ingresar a esa parte, es decir, y la casa que nos muestran ahí en la Jaén, en La Paz, diciendo esta es la casa de Murillo, ¿vivió ahí Murillo o no? No hay un solo documento que diga que Murillo ha vivido ahí. Lo cierto es que esta casa se encontró a finales del siglo XIX, era un muladar y este terreno no tenía propiedad. Por eso es que ya en el siglo XX, con ocasión del cuarto centenario de la fundación de La Paz, 1945, o 1948, perdón, se hace la casa de Murillo. ¿Por qué? Porque a Murillo teníamos que darle una casa, teníamos que darle un lugar, y esto no quita ni está mal, porque en muchos héroes se ha hecho eso en todo el mundo, ¿no? Pero lo cierto es que esa casa no fue de Murillo. Se pensó siempre en un museo, y se pensó siempre en un lugar de encuentro perteneciente a la alcaldía municipal, ¿no? Entonces, y la calle Jaén era una calle prácticamente que recién se recrea, recién se rehabilita a partir de principios del siglo XX, ¿no? Ese es el la otro pared, punto. por ejemplo, hay una pared donde está actualmente el monumento a Jaén, que originalmente no era Jaén, era Murillo, pero que le quitaron el bigote. Cuando llega el monumento grande a la Plaza Murillo, el de Murillo, el pequeño que teníamos, lo volvemos Jaén y lo ponemos a esa pared en la calle Sucre, donde esa pared finalmente era donde terminaba la ciudad. No olvidemos que la ciudad de La Paz era una ciudad amurallada. Bueno, para ir en orden. Primero es que la casa que nos muestran como la casa de Murillo, en realidad no sabemos si vivió ahí, pero como usted nos escribe, Murillo ha ido perdiendo sus propiedades y esa casa es una recreación. Por tanto, no es la casa de Murillo. Segundo, Pablo, esa calle que siempre por donde vamos, la Jaén, que a mí me gusta, es muy bonita. Mira, yo la verdad creía que dice, esta calle pues habrá sido hecha en la época colonial, ¿no? Que lo han debido mantener desde la época colonial, pero ahora acabas de decir que en realidad es una construcción de principios del siglo XX. Es una rehabilitación. Como te decía Andrés, el muro de la calle Sucre es donde terminaba la ciudad de La Paz antiguamente. Y
estos ejemplos de todas estas casas que hoy día están en la calle Jaén, ninguna es casa colonial, o puede haber alguna que tenga algún vestigio, pero que fue luego rebasada ya en la época de la República por lo que se llamó el academicismo criollo. Las casas, prácticamente todas las casas coloniales eran de una sola planta, no de dos. Y estas casas son de dos plantas, con los vanos grandes, o los vanos son los lugares donde están las ventanas, y el estilo de las casas, la data de estas casas, son ni siquiera de la primera mitad del siglo XIX, son a partir de la segunda mitad del siglo XIX, finales del siglo XIX. Puedo decirte, con que soy también, que la arquitectura de La Paz, todo hablamos de colonial, los medios como de comunicación dicen casa colonial. Lo cierto es que hay muy pocos, 2 o 3 ejemplos de casas coloniales en toda la ciudad de La Paz, y bueno, y las iglesias que son de la época de la colonia también. Entonces, para hablar ya científicamente, técnicamente, las casas que están ubicadas en la calle Jaén son casas ya de la época de la República, con más propiedad de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque estas casas coloniales de la época de los virreinatos pues se han ido derruyendo. Los sistemas constructivos que había en esa época no iban a hacer que una casa dure más de 100 años, ¿no? Entonces eso es también lógico. Pero la data, como te decía, de esta calle, de esta recreación de esta calle, que me parece una muy buena inserción para dar memoria a nuestros héroes y a esta época de la guerra de independencia paceña, me parece importante dentro del urbanístico, pero históricamente no tiene digamos un respaldo histórico. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Juan Carlos Monroy te saluda. Eso que estabas contando Hola, me llamó la atención sobre el monumento de Pedro Domingo Murillo. El que está en este momento en la plaza, que lleva su nombre, Plaza Murillo, ¿es el monumento de Pedro Domingo Murillo o cuál es la historia detrás de esto? No, es totalmente el monumento de Pedro Domingo Murillo, realizado por un escultor italiano, pero que era profesor aquí en el Colegio Don Bosco a principios del siglo XX. Además no solo es el monumento de Murillo, es todo un conjunto. Está la Madre Patria, está Murillo arriba, está de León, es todo un conjunto que llegó a Murillo y que una de las piezas pequeñas se había perdido, pero que inmediatamente fue reemplazada. Ya a partir de estas peleas entre Sucre y La Paz, hemos escuchado las leyendas del famoso torero, que simplemente son mitos o leyendas urbanas, pero que por supuesto solamente son eso, leyendas urbanas, ¿no? Como también son leyendas urbanas lo de la Cruz Verde, por ejemplo, ¿no? Pero para hablar con propiedad es un monumento fechado, fotografiado desde Italia, encargado, el de Pedro Domingo Murillo, que además es el clásico Pedro Domingo Murillo que la señora Valdivia, la pintora Valdivia, a fines del 19, ya le da esa característica, ¿no? De la coleta y el bigote, ¿no? Del clásico chapetón de la época de la colonia. Entonces, sin duda alguna es Pedro Domingo Murillo, pero se ha tejido muchas leyendas negras y tradiciones urbanas sobre que era un torero, cosa que es falsa. Eso te iba a preguntar, Pablo, es decir, alguna gente decía, no, ese no es Pedro Domingo, es un torero, decían, no, bueno, tú dices, no, ese es un monumento fechado, establecido, que vino desde Italia, ¿me dices? Total. Exactamente, desde Italia. Además, te das cuenta de la mano que tiene, hay unos detalles, voy a tal vez tratar de subir fotografías, en los detalles está la proclama de la Junta Tuitiva que está agarrando Murillo, no está agarrando una muleta de torero, está agarrando la proclama de la Junta Tuitiva, ¿no? Entonces tiene muchos elementos muy paseños, el león ibérico, por ejemplo, que está abajo, que es el león de la España rendida, no el león que es también parte del escudo paseño. Es todo un conjunto maravilloso que hace el escultor, y que bueno, este monumento va a insertarse para el primer centenario de la revolución del 16 de julio de 1909, y el pequeño busto de Murillo que estaba ahí va a ser llevado ya a donde es la calle Jaén, en realidad en la calle Sucre, ¿no? Y le van a cambiar el nombre de Murillo y lo van a volver a Apolinar Jaén. Es también otro dato curioso. Bien, Pablo, ¿qué nos puedes decir de la TEA, de la famosa TEA? ¿Qué hay detrás de esa historia? Bueno, dentro de las muertes de los próceres, de las retóricas y las construcciones de las sociedades a sus prohombres, obviamente se ha ido tejiendo esto de la TEA que dejo encendida, nadie la va a pagar. No hay documento que niegue o que diga que sí la dijo, hay varias versiones. Los
cierto es que se ha acuñado a finales del siglo XIX como un ejemplo simbólico de lo que estaba iniciándose con la revolución del 16 de julio, porque una cosa que es importante notar, Juan Carlos, es que la revolución del 16 de julio, junto con la de Chuquisaca, en eso tenemos que romper esa rivalidad, cuál fue primera, las dos son una sola en mi criterio. A partir de esa revolución, verdadera revolución paceña, no grito, no fue ningún grito y menos libertario, sino fue una revolución libertadora, para hablar con propiedad, y se inicia los 16 años de guerra de independencia. Es una paradoja. Esta parte nosotros, la proto-Bolivia, de ese momento que no se llamaba todavía Bolivia, inicia la guerra de independencia, el resto de los países que nos rodean van a ir obteniendo sus independencias, proclamando sus independencias, y va a pasar para que nosotros casi 16 años después, recién en 1825, obtengamos la independencia. Fuimos los primeros en iniciar la guerra de independencia y los últimos en obtener nuestra independencia. Esta es una paradoja y tiene un nombre que se llama Cerro de Potosí. Los españoles no quisieron hasta el último momento dejar el monedero, que era el Cerro de Potosí, y bueno, eso tiene otra historia para ver en otro momento. Pero lo cierto es que esa tea, esa retórica, la tea que dejo encendida, a mí me parece un perfecto simbolismo. Yo no le quito y no me voy a entrar porque no hay más documentación para saber si dijo o no dijo. Algunos investigadores decían, no, la velita que estoy dejando a la Virgen del Carmen, que nadie me la pague, la bendición que le había dado su hija Tomasa Murillo, que tampoco no está comprobada. Lo cierto es que en la historia de la humanidad, muchos de estos mitos, de estos elementos que van acompañados de la historia real, son parte de estas construcciones. Hoy día en Grecia, por ejemplo, se está dando un fenómeno de inclusive replantear si realmente existieron los 300 espartanos, ¿no? Y eso es parte de los procesos de repensar y el revisionismo, que es parte también de una revisión histórica e historiográfica, ¿no? La historia no es algo muerto, no es algo que aprende las fechas, los nombres y listo, ¿no? Siempre se va replanteando, se va repensando y se va recreando también. Y claro, lo que te preguntaba Juan Carlos, y voy a insistir en esto porque esta pregunta te la da sugerencia de un oyente que me manda el mensaje y me dice, pregúntele por favor al historiador si realmente ha gritado Pedro Domingo Murillo eso de la tea que dejo encendida, nadie la apagará. ¿Y en qué momento gritó? Si le han dado tiempo para eso. Pablo. En los libros, en textos de colegio, está, pero nosotros no nos basamos en los textos de colegio, ni en los textos, ni en los libros, sino en la documentación. Desde 1954, imagínate tantos años, la alcaldía permanentemente ha sacado publicaciones de toda la documentación en los archivos. Actualmente yo en mi poder, por ejemplo, tengo cerca de unos 100 libros solamente sobre el proceso de Murillo, libros de documentación, archivos y todo eso, que ha salido publicado. No es que esto no está publicado, esto cualquier persona lo puede tener. Entonces, en la documentación, los diarios de la Santa Ortega, los diarios de la Revolución, todo ese proceso de esos días de 1809 y las ejecuciones de 1810, no está registrada el grito. Pero lo importante no es eso, si gritó o no gritó. Lo importante es que estos hombres dieron su vida. Y otra cosa que es importante, porque también surgió otras versiones de que, bueno, sí, estaban haciendo chacota, pero que en el fondo buscaban sus intereses, lo que siempre hacemos los bolivianos para desmerecer a nuestros héroes. No es así, porque estos 9 patriotas, los primeros, porque después los siguientes meses fueron siendo ejecutados otros, murieron porque se encontró culpabilidad contra su traición hacia el amadísimo, entre comillas, amadísimo rey Fernando VII. Entonces, por eso es que son ejecutados, porque si no hubiera tenido la trascendencia que tuvo la revolución, no hubieran sido ejecutados. Entonces, eso te muestra la felonía con la cual se los acusó a los protomártires del 16 de julio de 1809, ¿no? Y no solo eso, aparte de eso, en enero fueron ejecutados, en 1810, el mes siguiente fueron ejecutados otros, y a más de 150, 200 paseños se les quitó sus propiedades, se los envió a Boca Chica, se los envió a las Filipinas, se los envió a las cárceles en Buenos Aires, y nunca más volvieron. Entonces fue una insurrección popular, pero además con un nombre que es revolución. No es un levantamiento, no es un grito, no es una gesta, es una revolución porque fue organizada
con mucho tiempo, es una revolución donde hubo por primera vez un presidente de una junta tuitiva, hubo un nuevo gobierno. Claro. Muchos historiadores estarían de acuerdo que en realidad la fecha de Bolivia no debería ser 1825, sino 1829, como en otros países que nos rodean, porque fue donde hubo un nuevo gobierno, que fracasó y que la contrarrevolución luego fue sanguinaria con Goyeneche, eso es otra historia. Pero cierto es que por primera vez hay un nuevo gobierno el 16 de julio de 1809. Y eso creo que es lo destacable, y eso es lo que le da este rótulo de, insisto, querido Andrés, Juan Carlos, de revolución libertadora. Tenemos que desechar eso de grito, porque grito no hubo en La Paz, el grito fue en Dolores, en México. Tampoco fue libertaria, porque libertaria, al decir libertaria, semánticamente estamos minimizando lo que fue la revolución. Fue Pablo, una revolución con todas sus letras bien puestas, libertadora. Favor, Pablo, te propongo que esta parte del grito, no grito, procesos revolucionarios, revolución, vamos a tratar en profundidad el jueves. Vamos a recrear esos días, ¿no?, de cómo fue la rebelión. Para cerrar esta parte, Pablo, el otro punto que me llama la atención, hay una cruz ahí en la Jaén, y decían que esa cruz es para ahuyentar a los malos espíritus, que aparecía ahí, que había una dama que asustaba a medio mundo. ¿Fue para eso esa cruz o no? Bueno, inclusive hablaron hasta de duendes, ¿no? Imagínate, sí. Si vamos a hablar de duendes, tenemos que hablar de duendes irlandeses, ¿no? O sea, bueno, los mitos, eso es hermoso. En las añejerías paceñas, de Sotomayor, Ochoa, de nuestro querido Paredes Candia, obviamente hay muchos relatos, pero son leyendas y tradiciones. Una cosa es eso y otra cosa es la historia. Las cruces verdes, porque esta es una cruz verde, la que actualmente sigue la calle Jaén, las cruces verdes eran el símbolo de la Santa Inquisición. La Inquisición vuelve a tener poder justamente con Fernando VII a raíz de los movimientos juntistas y a raíz de la contrarrevolución que se da en España cuando Napoleón Bonaparte de alguna forma elimina esta práctica y el poder de la Inquisición. La Inquisición llegó luego no tan fuerte a esta región, aunque sí, dos tribunales sangrientos, terribles de la Inquisición fueron los de Lima y fueron los de México. Hay datos, yo he podido ver en el archivo en Lima, hay muchos paseños que se los acusaba por ser judaizantes, o sea, judíos, o por ser protestantes, luteranos, calvinistas, fueron llevados a este tribunal de la Santa Inquisición. En Lima hay un museo de cera terrible que muestra las torturas de este periodo terrible, también en América. Las cruces verdes se ponían en varios lugares en las ciudades españolas, tanto de España y tanto de América, para mostrar que había por ahí, o sugerir que había por ahí herejes. Insisto, herejes eran los que no comulgaban con la religión católica. Entonces, básicamente para mí, esta es la conclusión que yo saco, revisando la documentación y revisando todas las costumbres y todo el manejo de la Inquisición en esta parte del Collao, que no fue mucho, hay que decirlo, y no fue sanguinaria como fue, digamos, en Lima. Sí, estas cruces fueron puestas para gente que justamente llegó. Es una cosa interesante porque en este fenómeno de 1809, la revolución, empieza a llegar muchos europeos a La Paz y a otras ciudades que eran de corte liberal, que miraban la libertad con buenos ojos. Están los hermanos Calva, el brigadier Calvat, están los hermanos Dick, por ejemplo, que eran de otros países, unos eran holandeses, pero los otros eran igual de Países Bajos, y que están inclusive participando en la guerra de independencia a favor de la independencia, de los independentistas, pero que ellos no eran católicos, ¿no? Entonces, es muy posible, estoy casi seguro que estas cruces se han puesto con este fin de mostrar la herejía o que vivían herejes. Los vecinos holandeses tenían una obligación. Si veían a alguna persona que tenía otros ritos, que no era católico o que era judío, tenían la obligación de denunciar. Aquí teníamos en esta parte de La Paz, teníamos a los dominicos, que era la orden que se encargaba de eso. Pero todo eso es parte también de la historia, así también como hubieron curas, la Iglesia Católica apoyó a la corona también. Por ejemplo, los franciscanos estuvieron a favor de la independencia, inclusive entre la misma Iglesia Católica y entre los mismos bandos clericales hubo una división, porque bueno, la guerra de independencia, más que una guerra de españoles blanquitos con mestizos e indígenas, fue una guerra política, fratricida, donde padres se pelearon contra hijos, hermanos se pelearon entre hermanos, hijos contra padres, y fue una guerra a muerte. Eso es lo más terrible de
guerra de independencia, que se inicia, en mi criterio, en 1809, con los alzamientos de La Paz, con los alzamientos de Chuquisaca, y 52 días después la Revolución de La Paz. Ok, Pablo, muchísimas gracias. Ha estado muy interesante. A partir de ahora voy a ver la Cruz Verde, que no era para asustar a los muertos, sino en realidad era para asustar a los vivos, ¿no? Para denunciar a los vivos. A los herejes. A los herejes. Bueno, Pablo, un gusto. Hasta otro momento. Hasta el jueves. Fuerte abrazo, Andrés, Juan Carlos, un fuerte abrazo. De 9 a 12.